Vamos a comenzar con Jazmín, quien era la que ya tenía la presentación. Ariana, si todavía no puedes, te pido que en el chat voy a enviar el correo para que me envíes la presentación y yo la proyecto desde acá. Por favor. Profesora, en mi caso también se la puedo mandar. Sí, ¿quién es Julia, verdad? Julia, sí, exacto. Sí. Ok, gracias. Jazmín todavía no. Nada más es para avisarte que contigo empezamos. Voy a hacer una presentación breve y ya comenzamos. Por favor. Muchas gracias. Buenas tardes, les damos la bienvenida al octavo coloquio de investigación que organiza la Dirección de Investigación y Posgrado de la Universidad Nacional Rosario Castellanos. Mi nombre es Magnolia Itzel López Amperio y seré quien modere esta mesa titulada Mujeres, Maternidades, Violencia, Educación Feminista e Historias de Vida, perteneciente al programa de Maestría en Territorio y Memoria Histórica. Esta mesa está conformada por 2 docentes comentaristas, a los cuales tengo el honor de presentar. Doctora Jennifer Diana Hernández González es doctora en Estudios Urbanos y Ambientales, especialista en ordenamiento territorial y gestión del agua con un enfoque de planeación estratégica y participativa. Su línea de investigación se orienta a integrar enfoques multidimensionales en procesos de planeación y mecanismos de gobernanza. Bienvenida. Doctor Víctor Manuel Ávila Ávila, doctor en Antropología Social por el CIESAS. Sus líneas de investigación son Historia de los Pueblos Indígenas, Justicia en los Pueblos Indígenas y la Historia Conceptual. También le interesan los estudios sobre discapacidad y la noción de discapacidad con el concepto de ciudadanía. Además de los comentaristas, dentro de esta mesa se encuentran estudiantes que presentarán sus avances del trabajo terminal, que en un momento presentaré. La dinámica de trabajo es que cada estudiante tiene un máximo de 10 minutos para realizar la presentación de sus avances de investigación. Una vez que terminen, los comentaristas tendrán 10 minutos cada uno para realizar la retroalimentación que consideren pertinente. Les recuerdo que no hay réplica por parte de las estudiantes y que la retroalimentación la deben revisar, analizar y considerar con sus respectivos docentes, directores de trabajo terminal. También aprovecho para comentarles que 2 minutos antes de que concluyan esos 10 minutos de sus participaciones, lo mencionaré muy brevemente para que comiencen con el cierre de su presentación. Iniciamos la mesa de trabajo con la presentación de Jazmín Martínez José, que presenta su trabajo titulado La violencia sexual contra las estudiantes en la Ciudad de México, estudio de caso de las unidades Gustavo Amadero y Justo Sierra de la Universidad Nacional Rosario Castellanos. Adelante, Jazmín. Sí, gracias, doctora. Voy a tratar de compartir la pantalla. Adelante. Al parecer ya está compartiendo. ¿Sí me pueden confirmar? Sí, estamos viendo tu pantalla. Ok. Bueno, como bien comentó, mi nombre es Jazmín Martínez José y soy estudiante de la maestría en Territorio y Memoria Histórica, y mi trabajo terminal está basado en un estudio de caso. Su título es La violencia sexual contra las mujeres estudiantes universitarias en la Ciudad de México, estudio de caso de las unidades académicas Gustavo Amadero y Justo Sierra de la Universidad Nacional Rosario Castellanos. ¿Nos puedes colocar tu presentación, por favor, Jazmín? Gracias. Sí,
es que al parecer ya la estaba compartiendo. Ahí ya se puede visualizar. Sí, estamos viendo el archivo de PowerPoint. Okay. Y ahí. Ahí. Okay. Gracias. Bueno, una disculpa. Bueno, en esta ocasión voy a presentar mi avance respecto a la metodología para el estudio de caso. Y bueno, mi pregunta de investigación es, para iniciar esta investigación, ¿cómo la violencia sexual que se desarrolla en el entorno universitario afecta la terminación de los estudios de licenciatura a las mujeres estudiantes universitarias de la Universidad Rosario Castellanos, en unidades Gustavo Madero y Justo Sierra? Y bueno, antes de avanzar, me gustaría comentar que estas dos unidades académicas no se eligieron al azar. Eh, el por qué las elegí así es porque, bueno, como sabemos, están en diferentes territorios y le voy a dar un enfoque en cuestión del territorio de las mujeres que habitan Gustavo Madero y Justo Sierra, porque aunque estén en la misma Ciudad de México, hay diferencias en cuestiones de interpretación, de vivencias y de situaciones diversas que suceden en el territorio. Y bueno, el objetivo general de mi estudio de caso es examinar las afectaciones de violencia sexual que sufren las estudiantes universitarias en su entorno escolar a través de metodologías participativas que logren la identificación de problemáticas más graves desde la perspectiva de las estudiantes que han sido víctimas en los últimos 2 años. Y bueno, mucho me han comentado que hablar sobre violencia sexual es un tema delicado para las personas y mujeres que han sido víctimas de esta situación. Sin embargo, me gustaría comentar que esta investigación de casos se va a realizar con todo profesionalismo y empatía hacia las estudiantes que quieran participar en este estudio. Y bueno, justo para entablar la investigación, voy a utilizar 2 metodologías participativas apoyadas por 2 autores. La primera es técnicas participativas para la educación popular. La autora es Graciela Vargas. Y bueno, aquí las técnicas nos dan diversas formas de cómo intervenir a los grupos y que los grupos se sientan en confianza y puedan participar de una manera natural, que no sea forzada, y también como la persona que va a estar al frente del grupo, también saber cómo dirigirse a las personas en cuestión de impartir una plática y que también pues logren la participación activa, que eso es lo que mi objetivo de la investigación. Y bueno, también voy a acudir a los grupos de discusión. El autor es Jesús Ibáñez y también me brinda diversos aspectos para manejar la discusión en grupos, puesto que la investigación que estoy realizando no tiene ninguna intención de conflictuar a las estudiantes, sino al contrario, más bien es como una manera de saber las vivencias que han vivido en esta situación de violencia sexual. También me gustaría comentar que mi trabajo es meramente cualitativo, puesto que en cuestión cuantitativa hay diversas investigaciones que nos dan los porcentajes. Sin embargo, pues no hay esta interpretación de la manera de sentir de las personas que pues desafortunadamente están en esta situación de violencia. Y bueno, el proceso de investigación es el siguiente. Son 5 etapas.
para la intervención en el estudio de caso. Y bueno, la primera es la invitación a las estudiantes de las 2 unidades académicas, como ya lo había comentado, Gustavo Madero y Justo Sierra. Se planea acudir con los coordinadores de las unidades para que podamos programar, hacer invitación sobre la plática y pues reunir un grupo de estudiantes mujeres que estén interesadas en la plática sobre violencia contra las mujeres. Entonces, primero va a ser la invitación para tratar de reunir a las personas. Ya que tengamos reunidas y programadas las fechas, voy a impartir una plática sobre el tema de violencia de género contra las mujeres. Posteriormente, terminando la plática, lo que voy a hacer es aplicar cuestionarios que me van a dar aspectos importantes sobre cómo interpretan o cómo conocen los tipos de violencia, y al final del cuestionario se les hace una invitación para conformar los grupos de discusión. Una vez que ya se formen los grupos de discusión, pues vamos a hablar temas un poco más delicados, por ejemplo, la violencia sexual en el ámbito escolar, ya sea de sus parejas, de profesores, de alguna persona que forme parte de la academia. Pero también estos grupos de discusión no pretenden como llegar a una conclusión, más bien es como saber qué es lo que está pasando en las unidades académicas respecto a este problema. Y posteriormente, igual en los grupos de discusión, se les va a hacer una invitación para tener entrevistas personalizadas, también para que nos muestren esos relatos de cómo ellas empiezan a identificar la violencia, y aquí introducir un poco sobre la memoria histórica de cómo es que en las familias les enseñaron a identificar pues la violencia, y de qué manera ahora con la apertura de las leyes, de ordenamientos, cómo es que ellas interpretan esta identificación para que posteriormente pues yo pueda realizar un informe final. Bueno, como comentaba, aquí están en primera instancia las visitas a las unidades académicas. Posteriormente, ya que tengamos los grupos, voy a impartir la plática sobre violencia de género. Me voy a centrar en los temas de identificar las modalidades y los tipos. En cuestión de modalidades, pues hablar sobre la violencia familiar, la educativa, la institucional, la comunitaria y la laboral. Y bueno, y también hablar sobre esos tipos, que es la violencia física, psicológica, sexual, patrimonial y económica. Y bueno, aquí les presento el cuestionario que estuve pues realizando en coordinación con mi directora de trabajo terminal. Y como pueden visualizar, pues bueno, se les explica que esta investigación solamente está en torno a la violencia sexual en contextos universitarios, para pues hacerlo visible y de la misma manera pues hacer espacios seguros, justos y equitativos. Y bueno, también comentar que toda la participación es de manera confidencial. Y bueno, pues aquí están algunas preguntas, perdón, que nos va a dar como la apertura a saber sobre la violencia que se está ejerciendo en contra de las mujeres universitarias en las unidades académicas. Y como pueden visualizar, pues aquí hablamos un poco sobre violencia en general contra las mujeres, violencias en el noviazgo, en los espacios. Te restan 2 minutos. Gracias. Y bueno, como comentaba, pues están los grupos de discusión con mesas redondas. Las entrevistas también son personalizadas, como les comentaba, con el objetivo de indagar sus memorias históricas, y al final de esto pues voy a tener la oportunidad de hacer el informe para complementarlo a la investigación de mi trabajo terminal, que incluye, bueno,
el estado del arte, el marco teórico, las preguntas de investigación y bueno, el análisis final para mostrar y visualizar la violencia que está sucediendo en las unidades académicas y si no estuvieran sucediendo o no quisieran participar también los estudiantes, pues también ahí podría hacer un análisis cualitativo del por qué posiblemente no pueden identificar la violencia sexual, puesto que estamos en una ciudad donde se normaliza la violencia y o por qué, como si en caso de que sí existieran personas que estén visualizando estas violencias, de qué manera se están visualizando y cuáles han sido los recursos para a lo mejor no erradicarla, pero sí atenderla. Muchas gracias. Agradecemos la presentación y comenzaremos con la ronda de retroalimentaciones. Doctora Jennifer Diana Hernández González, por favor. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues primero que nada agradecer el espacio para hacer comentarios a estos 4 proyectos de investigación que sin duda tocan temas sumamente relevantes. De manera muy particular, a partir de la lectura tanto del resumen que compartió Yasmín como de esta presentación, pues es que haré los siguientes comentarios, las siguientes reflexiones con toda la intención de que pueda fortalecerse la propuesta de investigación que presenta Yasmín. En un primer lugar, la presentación ayudó a resolver un par de dudas respecto a la forma en la que se estaría orientando la investigación, sobre todo cuando se plantea una pregunta de investigación y también cuando se empiezan cuando nos explica Yasmín que la elección de las 2 unidades de la universidad son elegidas en función de las características de su territorio. Esas creo que fueron 2 precisiones importantes que se hacen al momento de la presentación y que no se diluyen en el texto. Entonces creo que es importante integrarlas al texto. Ya de manera concreta sobre la propuesta de investigación y partiendo precisamente de esta pregunta de investigación y de la elección de los territorios, creo que valdría la pena vincular esta interrogante de investigación sobre cómo la violencia sexual está afectando la terminación de los estudios en los instrumentos que se están diseñando para el acercamiento con las estudiantes. De pronto me dio esta impresión de que al momento de conocer el contenido de las preguntas y la dinámica del proceso, ya no se entrevé cómo esta violencia ejercida o no está impactando en la terminación de los estudios, que es la pregunta central de investigación. Entonces creo que allí vale la pena como retomar esta pregunta, que es una pregunta interesante, útil además para el cuerpo de investigación en la materia. Entonces retomarla en el proceso del diseño de los instrumentos. También pensando en el enfoque que tendría la maestría en temas de memoria histórica y de territorio, aquí digo como una sugerencia, también pudiera ser útil reflexionar sobre cómo las generaciones o la diferenciada generación de mujeres que acceden ahora a la educación universitaria pública viven o identifican estas violencias sexuales de manera diferenciada a otros grupos etarios femeninos. Pienso también que hay otra parte que puede aprovecharse referente al territorio, bien nos comentaba Yasmín, que las unidades de la universidad elegidas tienen que ver con este anclaje espacial que refiere a características particulares. Creo que ahí bien valdría la pena destacar
¿por qué la GAM, por ejemplo? ¿Qué pasa en la GAM? ¿Qué particularidades se viven allí que lo vuelven un lugar indispensable para hacer este estudio en función o en comparación a otras territorialidades? Mismo caso en el plantel de Justo Sierra. Aquí también creo que vale la pena precisar, se hace referencia a que se analizarían las violencias vividas en el entorno escolar, pero ¿qué pasa si también extendemos un poquito esta mirada, la anclamos precisamente en el territorio y pensamos a qué condiciones, a qué dificultades se enfrentan las mujeres estudiantes, a lo mejor por el traslado que tienen que realizar de sus viviendas a la escuela y viceversa, ¿no? Como esta mirada que nos podría estar dando la ubicación espacial de los centros universitarios en el entramado de la ciudad de México, ¿no? Creo que esta sería también una perspectiva que ayudaría a indagar un poco más en las complejidades a las que se ven enfrentadas las estudiantes de estos dos estudios de caso. Otro comentario, creo que también valdría la pena hacer referencia a estos antecedentes de violencia que se viven quizá en la zona. Se hacía referencia a otros estudios de corte cuantitativo que reflejan las condiciones. Creo que retomarlos para tener este antecedente también va a ser importante, un poco para también metodológicamente poder definir y poder situar la investigación en este universo o en esta línea de investigación sobre las violencias sexuales en entornos escolares que pudiera ayudar a situar qué es lo que va a aportar esta investigación de Yasmín en este universo. Finalmente, también sería interesante poder vincular esta metodología de recolección de información, metodología sobre todo participativa. Sería muy interesante verla vinculada con los principales conceptos o este andamiaje teórico que se utilizará para analizar la información, de manera que pueda tejerse como de una manera más concreta y más orientada, insistiré, al proceso de investigación a partir de la pregunta. Creo que de manera general estas serían las opiniones, los comentarios que pudiera hacer al trabajo de Yasmín, regresando a la importancia que tiene el tema que ella está tocando en materia de promover y de facilitar y de garantizar que las mujeres tengamos acceso a espacios libres de violencia para poder ejercer y estudiar estudiar en esta condición de seguridad que a su vez estará anclada a mejores condiciones de desarrollo. Entonces, estos serían mis comentarios. Muchas felicidades, Yasmín, y pues mucho éxito en lo que sigue. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Doctor Víctor Manuel Ávila, por favor. Muy bien, gracias. Bueno, espero que no se corte, porque está lloviendo muy fuerte acá, entonces luego el internet falla con esas lluvias. Primero que nada, quiero agradecer que me haya fundamentales, incómodos en el sentido de que quieres voltear a otro lado, o las instituciones quieren voltear a otro lado, porque no es algo de lo que se hable abiertamente y me parece que es necesario hablarlos de manera frontal, ¿no? Son temas muy, muy sensibles que están impactando fuertemente y que necesitan ser visibilizados. Para el caso concreto de Jazmín, algunas de las cosas sobre las que tenía duda ya las preguntaba la doctora Jennifer, entonces ya sería un poco más breve porque
ya ella hizo como algunos de los planteamientos. Quisiera solo destacar el asunto que también decía la doctora Jennifer, que me quedó más claro con tu exposición lo que pretendías, porque en el resumen justamente no está la pregunta de investigación, ¿no? Entonces trataba yo como de hilar hacia dónde iba la investigación, y fue a partir de tu exposición que empecé a entender como con más claridad esta propuesta de investigación. Algo que me llamó mucho la atención, y no tiene que ver con tu investigación, es que me cuestioné si la universidad tiene un protocolo de atención para violencia de género. Y entonces me puse a buscar en mis correos de información general desde que ingresé a la universidad, y no tengo ni uno que hable al respecto. Me encontré con alguno que habla sobre como cuando hay malentendidos en las UCAs y que el profesor puede tener como reacción negativa, o incluso los estudiantes, pero pues tampoco me pareció como que fuera orientado en ese sentido. Entonces, creo que ese sería como un punto fundamental, ¿no? Saber si la universidad tiene un protocolo de atención a violencia de género, y sobre eso también como vincularlo, ¿no? O sea, ¿qué pretende la universidad? ¿Qué está haciendo en los casos de violencia? ¿Y qué tipo de acompañamiento les da a las víctimas, ¿no? Porque entonces partiríamos de que ya existe algo, pero al haber como un silencio en este sentido, me genera no solo dudas, sino preocupación que la información no esté, porque debería de estar, ¿no? Entonces, en ese sentido, tu propuesta me parece fantástica, porque si no está, hay que hacerla visible, y hay que manifestar que se requiere, ¿no? Que es fundamental. Luego, este asunto de la territorialidad, también pensaba un poco lo que decía la doctora Jennifer. No se trata solo del entorno académico, no se trata solo del espacio de la universidad, sino de un entorno un poco más amplio. Entonces, dado que el posgrado que estás cursando tiene que ver con territorio, yo pensaba en si no será necesario también generar una cartografía como de puntos rojos, ¿no? O sea, como estudiante que tengo que desplazarme, hay espacios en donde son más peligrosos, también en ciertos horarios, en ciertos días, o con ciertas características climáticas, ¿no? Si hace mucho frío, entonces te tienes que ir por otros espacios. Si está lloviendo, ni se diga, ¿no? O sea, tienes que evitar espacios que se inundan, pero esos mismos pueden ser también muy peligrosos en ese sentido. Entonces, me parece como, por lo menos para mí sería como necesario generar una cartografía del área circundante de la universidad, y pensar también en que no se trata solo de el entorno académico, sino que esta violencia circunda los entornos académicos, y que pueden ser también espacios problemáticos para los cuales alguien diga, ya no quiero seguir en la universidad porque me estoy enfrentando a algo que no quiero, ¿no? Me está generando no solo incomodidad, sino ya algo mucho más complejo con lo que no puedo manejar, con lo que no puedo estar. Entonces creo que además también esa intervención que pretendes sería como muy fructífera si se amplía, porque ya no solo estarían consideradas las estudiantes de la Universidad Rosario Castellanos, sino las propias pobladoras de los entornos, ¿no? O sea, saber como qué espacios se están identificando como peligrosos. Y bueno, pues las otras cosas sobre las que quería preguntar o ahondar, en realidad ya fueron tocadas por la doctora Jennifer. Entonces solo quisiera cerrar con esto y decirte que me parece que es un trabajo maravilloso, y que espero que todo salga bien con tu proyecto y llegues a buen fin. Gracias. Gracias, doctor, se lo agradezco. Gracias, doctor. A continuación, Ariana Moramay Álvarez Gómez, que presentará su trabajo titulado Maternidades canábicas, el contexto de las madres consumidoras en la Ciudad de México. Adelante, por favor. Sí, muchas gracias. No sé si me pueden apoyar con mi presentación o intento compartir nuevamente. Perfecto. Muy bien. Lo voy a intentar yo y me vas avisando, por favor, cómo se ve.
Sí. ¿Listo? Perfecto, muchas gracias. Bueno, antes que nada me parece importante decir que la marihuana se encuentra en el tercer puesto dentro del orden de sustancias que consumen mayoritariamente las mujeres, pero que a pesar de esto, el mundo del cannabis se encuentra sumamente masculinizado, tanto en sus vertientes, de producción, de distribución, pero también en la investigación que se hace de la temática. No sé si me puede ayudar a cambiar la diapositiva. Desde la tradición epistemológica occidental, la mayor parte de los estudios en cuanto al consumo de cannabis durante la maternidad se centran particularmente en los efectos que tiene esta sobre la salud materno-infantil, particularmente en la etapa del embarazo y de la lactancia, lo que lleva a que sí exista un vacío muy, muy profundo respecto a lo que se ha estudiado y desde dónde se ha estudiado el consumo de cannabis durante la maternidad. Y ya que si bien sí ya se empieza a hacer un poco de estudio al respecto, muy pocos de estos estudios tienen un enfoque de género, en donde pues nos permita conocer las realidades que viven estas mujeres madres consumidoras. Entonces, han sido las ciencias sociales como la antropología, la historia, la sociología, quienes particularmente a través del paradigma feminista nos están permitiendo un análisis crítico que visibiliza las dinámicas de opresión de las que son objetos todas estas mujeres, todas estas madres, y que además abre pues un campo de estudio interseccional desde el cual el día de hoy yo busco apelar pues a la importancia de estudiar la maternidad no como una categoría aislada, sino como un fenómeno situado en un espacio, en un contexto espaciotemporal y que es atravesado por una compleja articulación de ejes de opresión. La diapositiva que sigue, por favor. Bien, entonces yo parto desde lo que yo denomino el triple estigma de las madres consumidoras, en decir que estas mujeres, estas madres son víctimas de discriminación y exclusión social. A lo que voy es que las madres consumidoras de cannabis son discriminadas y son excluidas socialmente por factores como el ser mujeres, el ser consumidoras y pues además el ser madres. Ya en sí mismo el género pues nos viene a visibilizar toda una serie de roles, de prejuicios, de estereotipos que pues bueno, todas estas desigualdades que viven las mujeres día con día, las mujeres mexicanas particularmente, son en gran medida consecuencia de estos roles de género, de estas imposiciones que los mismos traen consigo, ¿no? Y el más claro ejemplo de estas imposiciones androcéntricas es el rol reproductivo que se ha asignado a la mujer y que la confina no solamente al ámbito privado del hogar, sino también a mantenerse continuamente desempeñando un trabajo no remunerado que es la maternidad. En este caso, las mujeres que maternan suelen verse confinadas al terreno familiar del hogar, dado que pues, la crianza implica una gran demanda de tiempo, de esfuerzo, y eso implica que las mujeres terminan siendo madres las 24 horas del día, y esto les impide llevar a cabo otras actividades como dedicar tiempo a sí mismas, a desarrollarse personal, profesional, laboralmente. Son marginadas de la vida económica y terminan siendo dependientes económicas de su pareja, o bueno, en este caso del padre de sus hijos en muchas ocasiones, lo cual también les dificulta la participación en la vida social, en la vida cultural, educativa e incluso política del país. Por otra parte, las mujeres que maternan en solitario pues se ven obligadas a salir a buscar un empleo, pero además a regresar a casa a cuidar de los hijos, lo cual las somete a una doble jornada. Y dada esta doble jornada, dada la demanda de tiempo que implica el maternar, ellas tienen muchas dificultades no solamente para ingresar al campo laboral, sino también para mantenerse dentro del mundo laboral formal. Entonces, pues digamos que dentro de este ideal de maternidad, el uso que las mujeres hacen de sus tiempos libres, de sus espacios de ocio, recreativos, pues se ven reducidos a actividades domésticas, actividades que son propias desde esta cultura occidental, desde esta idea patriarcal, pues actividades que son propias de una madre, ¿no? Y es que la experiencia de consumo es diferente entre hombres y mujeres desde el primer contacto que se tiene con la sustancia, ¿no? El hecho de que una madre quiera consumir cannabis, pues ya en sí nos habla de una ruptura a estos valores, a estas ideologías de lo que debe de ser una madre. Existe una diferenciación basada en el género, la cual no suele ser visibilizada, y que empieza desde las
dificultades que encuentran las mujeres en la búsqueda de espacios seguros para este consumo, ¿no? Dado que el acoso, las violencias suelen estar muy presentes, además de que pues todos estos estigmas existentes suelen desembocar en que estas no tengan las mismas posibilidades de declararse como usuarias de cannabis sin que sean juzgadas o sin que sean castigadas por ello. Entonces, podemos decir que en cuanto al consumo, las mujeres tienen menor apoyo social que los varones. Hay muchísimos testimonios de madres que constantemente se ven amenazadas en el ejercicio de su maternidad porque sus propias familias, porque sus propias parejas las amenazan constantemente de quitarles a sus hijos, de no dejarlos ver, incluso de acudir a instancias legales para quitarles guarda custodia o, bueno, alejarlas, vaya, de sus hijos, ¿no? Entonces, bueno, además de esto, ellas se ven con mayores dificultades para el acceso oportuno a los sistemas de salud, ya sea porque se les niega el servicio o por las violencias que sufren dentro de los centros de rehabilitación. También estas mujeres se ven expuestas a mayores niveles de violencia doméstica y de pareja que la población femenina en general. Estamos estimando que son entre 5 y 24 veces más altos estos índices que los que vive una mujer que no consume. Y bueno, a nivel mundial también existe una desigualdad en cuanto al acceso que tienen las mujeres que ya presentan un consumo problemático, pues se estima que mientras 1 de cada 7 hombres puede acceder a este tratamiento, la cifra se reduce considerablemente en las mujeres, ya que es 1 de cada 18. La que sigue, por favor. Bien. Para que exista discriminación y exclusión social, no solamente parte de la población, de la sociedad, también las leyes están involucradas, también las instituciones, también nuestro gobierno está involucrado en todo esto, ¿no? Y es que existe una clara desigualdad en el cómo las leyes antidrogas impactan a hombres y a mujeres, dado que en el caso de las mujeres, pues la afectación es que sí suele ser muy desproporcionada, al menos en México, ¿no? Por ejemplo, en México los delitos relacionados con droga pues, son la principal causa de encarcelamiento de las mujeres. En 2019 pues ya teníamos una cifra de que eran 13.305 mujeres las que estaban inculpadas por posesión simple y que de estas cifras el 42.1% de los casos pues era por cannabis, ¿no? Lo cierto es que es importante señalar que las instituciones y leyes contribuyen de forma activa en esta reproducción de desigualdades porque también existe una diferenciación notable en cuanto a las sentencias para hombres y para mujeres. Pues para mujeres suelen ser más severas, más prolongadas. Poniendo un ejemplo, un varón que es detenido, imputado, bueno, es detenido con más de 5 gramos de cannabis, suele ser imputado por tenencia simple, mientras que en el caso de las mujeres, si son detenidas por esta misma situación, suelen ser imputadas por tenencia con intención de vender, lo cual pues es uno de los delitos más comúnmente imputados a las mujeres en México. Y esto nos lleva a que exista un claro perfil de mujeres que están privadas de la libertad por este tipo de delitos. En el caso de América Latina, el 87% de las mujeres imputadas por estos delitos son madres, vaya, cuidadoras de hijos o de personas mayores, y el 24% son madres solteras. Y te restan 2 minutos, por favor. México, sí, son mujeres de causa uniparentales, ¿no? Mujeres que fueron madres a muy temprana edad o con niveles muy bajos de educación. La que sigue, por favor. No cambia de diapositiva. Muy bien, entonces, en conclusión, pues podemos decir que si analizamos desde una perspectiva interseccional la discriminación y exclusión social a la que están expuestas estas mujeres, pues tienen que ver con una serie de factores estructurales como son el género, la clase social, el nivel económico, y que pues estas categorías no solamente se entrelazan y se superponen, sino que además se amplifican mutuamente, generando condiciones materiales y simbólicas de desigualdad que además pues son legitimadas desde nuestras mismas normativas sociales y perpetuadas por nuestras propias instituciones gubernamentales. Para concluir, pues brevemente por favor, la que sigue. No se cambia la diapositiva. Segundo. Bueno, creo que, no sé si soy yo, pero no se ha cambiado la diapositiva. Brevemente,
Mi pregunta de investigación es ¿de qué forma nosotros podemos mejorar la calidad de vida de las mujeres que son consumidoras de cannabis en la ciudad, de las madres que son consumidoras de cannabis aquí en la Ciudad de México, teniendo en cuenta pues estos factores, estos obstáculos a los que se enfrentan dentro de su maternidad? Y mi objetivo general es diseñar una propuesta de intervención a partir de esta identificación de necesidades, de estos obstáculos, y que pueda desembocar en una mejora significativa en la calidad de vida. Para ello vamos a trabajar con mujeres radicadas en la Ciudad de México, que se reconozcan a sí mismas como consumidores de cannabis, que se encuentren en una edad entre 18 y 40 años, y vamos a trabajar desde entrevistas a profundidad. Vamos a generar una guía de entrevista semiestructurada en donde podamos abordar temas que ya expuse: género, identidad, maternidad, consumo, discriminación y exclusión social. Y mi método de selección va a ser muestreo intencional o de conveniencia. Voy a visitar colectivos, organizaciones civiles, visitar zonas focalizadas de la Ciudad de México donde se tenga conocimiento de que hay este consumo, también mediante internet. Y el segundo método de selección va a ser la bola de nieve, es decir, una vez que ya tenga estas participantes seleccionadas, ellas me puedan conducir a otras que puedan estar interesadas en ser participantes. Y por último, mi análisis tentativo, por el momento, pues es un bricolaje, una mezcla de diversos recursos metodológicos. Eso sería todo. Muchas gracias y disculpen, se me fue la conexión. Agradecemos la presentación y comenzaremos con la ronda de retroalimentaciones. Doctora Jennifer, por favor. De acuerdo. Muchas gracias, Ariana, por tu presentación, que del mismo modo pues ayuda a aclarar dudas, como en el caso de Yasmín, sobre algunos elementos que se echan de menos en el documento, ¿no? Alguno de ellos, precisamente la pregunta de investigación, que quizá aquí es donde voy a comenzar mis comentarios. Creo que te invitaría a reflexionar un poco más en cómo construir esta pregunta de investigación, en tanto que al momento en que la planteamos como definir de qué forma podemos mejorar las condiciones de vida, este fraseo de la pregunta no nos invita a pensar en operacionalizar variables, por ejemplo, en identificar marcos teóricos, en establecer métodos. En este sentido, pienso que la pregunta, si bien la pregunta la estás orientando a obtener un producto, un insumo útil que es bastante aceptable, que es que tu investigación pueda abonar a mejorar las condiciones de vida de las mujeres. Como pregunta de investigación hay que ir como un paso antes. Es decir, ¿cómo vamos a lograr, cómo esta investigación va a aportar a mejorar estas condiciones de vida? Y aquí es donde te invitaría a reflexionar en qué queremos medir o qué queremos observar. En este caso entiendo que es una investigación más de corte cualitativo, pero eso, ¿qué queremos observar del estilo de vida o de las condiciones de desigualdad? Porque has mencionado bastantes temas, ¿no? Que orientan hacia dónde va a ir esta investigación: la desigualdad, inseguridad, a la que se enfrentan, violencia doméstica, como múltiples elementos que entonces valdría la pena distinguir cómo se van a observar en las mujeres seleccionadas a través de este muestreo, y que en particular, ¿qué vamos a obtener de la investigación? Vamos a obtener a lo mejor un entendimiento, un panorama a lo mejor diferenciado de las distintas mujeres con las que pudieras tener interacción al desarrollo de esta investigación, que permitan ahora sí dar elementos para mejorar como sus condiciones de vida, ¿no? Un poco, no sé si estoy logrando aterrizar el punto al que quiero llegar, pero es convertir, antes de llegar a esta pregunta que nos va a, digamos que está justificando el porqué de la investigación,
hacernos una pregunta que nos haga acercarnos al fenómeno que queremos observar y al fenómeno que queremos investigar. Definir qué parte de la discriminación queremos observar, cómo la queremos observar, porque tú ya tienes un antecedente y un marco contextual bastante amplio respecto a la condición o a las condiciones a las cuales se enfrentan las mujeres consumidoras, pero ahora esta investigación, ¿hacia dónde la queremos dirigir, ¿no? ¿Qué de todos estos elementos a los que tú ya nos llevaste, sobre cuáles vamos a ahondar más? Sobre el estigma de las madres, sobre el tema de la desigualdad. Yo pensaba también, pues, cuáles son las condiciones que como mujeres que maternan se vuelven también quizá más vulnerables al acceso propio y a la compra del producto, ¿no? Como ahondar un poquito más hacia dónde, qué queremos ver del fenómeno que tú ya has identificado. Y en este sentido, poder vincularlo a el muestreo, que me parece un muestreo pues bien definido, muy adecuado al tipo de investigación que se plantea, pero que al momento que diseñemos los instrumentos de recolección de información, pues vamos a requerir como de tener esta claridad sobre lo que la investigación en sí misma va a ofrecer. Sumado a fortalecer esta pregunta de investigación, también una justificación de la misma que va a ir en este entendido del que tú ya hablabas, cómo mejoramos las condiciones de vida y cómo a partir de lo que se indagó y de lo que se obtuvo podemos traducirlo en a lo mejor políticas, lineamientos, mecanismos de acercamiento a las mujeres. Creo que de antemano esa sería como el primer gran comentario sobre tu propuesta de investigación. Y al mismo tiempo, quizá esto va a ser un comentario como que repetiré en las siguientes dos presentaciones, ¿cómo vamos a vincular esto con el territorio? Cómo vamos a integrar la memoria, también la memoria histórica en la investigación que estamos proponiendo, en tanto que son estas como dos fuertes líneas de la maestría que ustedes se encuentran estudiando. Y pues bueno, igual felicitarte por este abordaje que me parece que aporta, en tanto es innovador, en tanto es un enfoque innovador de cómo analizar el consumo en nuestro territorio, y pues desearte como mucho éxito, ¿no? Esperando que estos comentarios sean de utilidad. Doctor Víctor, por favor. Gracias, Ariana. Es un proyecto, me parece muy interesante. Es como lo terminó diciendo la doctora Jennifer, muy innovador, porque hasta donde yo he leído nunca me he encontrado como esta parte de que se ponga énfasis en la mujer consumidora, pero además mujer que materna, ¿no? Entonces me parece que de entrada esto es muy, muy, muy propositivo. También es muy clarificante escucharte, porque cuando leía el texto me quedaban varias dudas sobre hacia dónde lo ibas a llevar. Yo entiendo que tiene que ver más con el asunto del ejercicio de la maternidad, ¿no? Si no mal hago la lectura de lo que tú estás proponiendo. Y el montón de cosas que llevan el maternar, ¿no? Y en alguno de los puntos que mencionas, me parece muy interesante esta figura, que se destaca también esta figura de la mujer como cuidadora, porque es creo que uno de los puntos más descuidados en políticas públicas. Si te enfermas cuando eres niño, cuando eres niña, o cuando eres una adulta mayor, o un adulto o una adulta, ¿quién te cuida? Te cuida tu mamá, te cuida tu abuela, te cuida tu tía, te cuida
la vecina, ¿no? En el peor de los casos, pero siempre es una mujer, o por lo general es una mujer. Es el número de varones que cuidan es muy, muy bajo. Entonces, creo que esta parte tiene que ver con el punto central, me parece, de tu propuesta de investigación. Tiene que ver con el cuidado. O sea, el asunto de mujeres que son consumidoras de cannabis por los usos que sean, ¿no? Recreativos, porque te relajan, porque además, si eres una mujer que tienes 2 o 3 hijos y tu esposo la hace nada más de ser el que aporta el dinero para la casa, pero llega a casa y ya llegué cansado, no quiero hacer nada y demás, el trabajo no termina, ¿no? O sea, te quedaste en casa porque tal vez por cuidar a los 3 hijos, porque hay que llevarlos a la escuela en horarios diferenciados, uno entra a las 7, otro entra a las 8 y otro entra a las 9, y uno sale a la 1, otro sale a las 2 y otro sale a las 3, ¿en qué trabajo te van a dar tiempo de que te salgas por uno y por otro, ¿no? Entonces, lo difícil es tener un trabajo por ser madre. Luego, si uno de ellos se te enferma, hijos, ¿qué haces con ellos? Por supuesto, a los otros 2 no los llevas a la escuela, a menos que uno sea lo suficientemente grande como para que pueda ya hacerlo solo, ¿no? O sola. Entonces, creo que esta parte, poner el énfasis en el cuidado, me parece como muy interesante. Y más bien, creo que lo que valdría la pena sería pensar qué usos les están dando esas madres consumidoras de marihuana al consumo de marihuana. ¿Por qué lo están consumiendo? ¿Como una forma de relajarse? ¿Como una forma de distracción? Porque a mí me parece que todos los usos son recreativos, ¿no? Bueno, o en general, creo que incluso estos que son ya unos usos excesivos y que pueden llegar a considerarse una adicción, también están iniciados desde esta perspectiva de, es un uso recreativo descontrolado, si quieres, ¿no? Como jugar cartas y que llegas hasta perder los zapatos porque ya no tienes que apostar. Pero inicialmente tu intención es recreativa y no necesariamente el asunto de las apuestas, comparando así. Entonces me parece como muy interesante. Creo que aquí el asunto sería como poner más énfasis en este detalle del cuidado, las madres como cuidadoras y al mismo tiempo también enfatizar mucho el asunto de por qué se está dando ese consumo. No alcancé a ver bien la parte final, pero me parece que esta idea de tu entrevistadas va hacia ese sentido, ¿no? O sea, estas entrevistas amplias que pretendes, me parece que las estás considerando en ese sentido. Entonces me parece como muy, muy interesante. Y otra vez, tiene que ver con política pública, de decirle al Estado mexicano, ¿cómo estás haciendo tu guerra contra el narcotráfico? ¿Cómo estás tratando de generar un consumo responsable de ciertos productos en tus ciudadanos y en tus ciudadanas, ¿no? ¿Y qué trato adecuado tienes que darles? Sobre todo cuando veía esto de cuál diferencia hay entre ser un hombre que es atrapado por la policía con una posesión de muy poco gramaje en la cantidad de marihuana, que te dan una sentencia súper sencilla, mientras que si eres mujer, por esto mismo, ¿no? Esta misma consideración que hay como en el imaginario colectivo, las mujeres no pueden consumir, no pueden tener marihuana para consumirla. Entonces, como tú no tienes la posibilidad de ser una persona que se recrea con marihuana porque eres mujer, entonces no te queda otra más que ser distribuidora. Así es que la sentencia contra ti va más dura, porque si es un hombre, pues, un hombre es un marihuano y se acabó, ¿no? Pero una mujer no puede ser tachada de marihuana, es tachada de vendedora, porque no le encontrarás otra explicación. Porque además, si a eso le sumas, que ese es otro efecto todavía mucho más grave, ¿no? Caes en la cárcel como mujer por posesión de drogas y tienes hijos, ¿y qué haces con ellos? Y más cuando eres una mujer madre soltera, ¿no? ¿Quién los va a cuidar? Entonces, pesa sobre ti un estigma súper fuerte que tiene que ver con el género. Y otra vez, habría que ver qué te llevó a ser consumidora con ese sentido de recreativo
o para quitarte el cansancio, ¿no? Entonces, bueno, pues nada más esto. Me parece que es como muy interesante. Solo te invitaría a que enfatizaras esas dos partes, particularmente el asunto del cuidado, que creo que es fundamental en esta investigación. Y pues ya, nada más. Gracias. Muchas gracias a ambos. Gracias, doctor. Julia Bajas, titulado La educación popular feminista como respuesta contra... Hola, ya intenté compartir mi pantalla, pero no me lo permite. ¿Será que me Ok, puedes lo intento apoyar? desde acá. Claro. Gracias. Gracias. Bueno, yo soy Julia Nova, y el título de mi intervención es la educación popular feminista como respuesta a la violencia contra las mujeres. Y bueno, es un reporte de intervención en la Ciudad de México. ¿Será que podemos presentar? Hola, según yo ya estaba presentando. Sí, es que ya se puso dame como un la momento, por pantalla favor. en naranja. Sí. Ok. Permíteme, por favor. Sí. Estoy en ello. A ver. Sí, parece que ya se ve. A ver, Podemos dame ir a un momento, por favor. Sí, según esto se está cargando. Ok. Sí, ya se ve. Podemos pasar a la segunda. ¿Hay cambio de diapositiva? Todavía no. Ay, por favor. Gracias. Bueno, comienzo con un poco sobre el contexto sobre la violencia contra las mujeres, y aquí solo, bueno, por mencionar, la Cuarta Conferencia Mundial sobre las Mujeres celebrada en Beijing en 1995, que reconoce que la violencia contra las mujeres es un obstáculo para la igualdad, el desarrollo y la paz de los pueblos, impidiendo que las mujeres disfruten de sus derechos humanos y libertades fundamentales. Del mismo modo, pues menciono la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres de las Naciones Unidas, que considera que esta violencia es un acto basado en la pertenencia al sexo femenino, que tiene como resultado el daño físico, sexual o psicológico para las mujeres. Entonces partimos de esta conceptualización de la violencia contra las mujeres, y podemos ir a la siguiente. En la justificación de esta intervención, pues mencionamos que la movilidad en la Ciudad de México está limitada y condicionada por la violencia que experimentamos en la cotidianidad sobre nuestros cuerpos, como es el acoso sexual. También otro punto es que el movimiento feminista está siendo analizado desde diversos ejes, por ejemplo, las movilizaciones, la iconoclasia, el avance en las leyes de la paridad, pero considero que existen otras formas de incidencia que corresponden a metodologías centradas
en la educación y en la creación de comunidad, y por ello me parece elemental girar la mirada de la investigación y acción a estos procesos. También nos parece urgente replantear las acciones para la protección de las mujeres en contextos urbanos que retomen la importancia de la comunidad y de las redes de salvaguarda que forjamos las mujeres, mismas que construyen futuros diversos y avances para toda la sociedad. Con esto presento mis objetivos, que sería la siguiente diapositiva. Bueno, el objetivo general es implementar un taller desde la educación popular feminista para mujeres habitantes de la Ciudad de México que nos permita indagar en las experiencias de violencia en los diferentes espacios públicos de las mujeres participantes para diseñar herramientas para prevenir o enfrentar estas situaciones de forma colectiva. Con esto buscamos visibilizar los aspectos sociales y culturales que permiten los diferentes tipos de violencia contra nosotros en la cotidianidad, y planteamos así que la educación popular feminista es una respuesta efectiva para incidir en la violencia contra las mujeres. También tenemos algunos objetivos específicos, que es crear una propuesta desde la educación popular feminista para indagar en las experiencias de violencia de los diferentes espacios públicos, crear un grupo de mujeres intergeneracionales que compartan sus estrategias para contrarrestar las situaciones de violencia y sistematizar este taller con el propósito de que pueda ser replicado en otros espacios. Menciono rápido el estado del arte de mi investigación. Si pasamos a la otra diapositiva. Muchas gracias. Este estado de la cuestión pues está dividido en 3 secciones que corresponden a los trabajos sobre violencia hacia las mujeres, otro sobre la educación popular feminista y por último sobre los contextos urbanos. Y bueno, así creamos un marco teórico que incluye conceptualizaciones del acoso sexual, territorio, territorialización, reterritorialización, educación popular feminista, genealogías, sabiduría ancestral, memoria histórica, comunidad, colectividad. Y bueno, la que sigue, por favor. Lo que sigue es el diagnóstico de la situación. Solo por mencionar, tenemos ya concentrado algunos otros datos duros. Bueno, mencionamos estos para esta presentación. Estos vienen justamente de la línea de emergencia de asterisco 705, que también es conocida como la línea SOS de mujeres. Son datos del 2023 en la Ciudad de México. En estos datos concentrados, la Ciudad de México está en primer lugar en llamadas relacionadas con abuso sexual, acoso, violaciones sexuales y violencia familiar. Y bueno, la Ciudad de México, como decimos, encabeza las llamadas relacionadas con incidentes de hostigamiento o acoso sexual, con 1,642 llamadas. Esto quiere decir que hubo 4.4 llamadas por día. Los incidentes de hostigamiento por acoso sexual aumentaron el 53% desde el 2018, es decir que hay 32 casos por día. La Ciudad de México es segundo lugar en llamadas relacionadas con incidentes de abuso sexual y también ocupó el tercer lugar en delitos de feminicidio con 55. Pues con esto confirmamos que la Ciudad de México se configura como un lugar hostil para las mujeres, tanto en ámbitos privados como en los públicos, en espacios en los que las mujeres nos desarrollamos pues nuestras vidas familiares, académicas, laborales, sociales, culturales, por lo que la violencia afecta directamente a la forma en que nos vivimos en el territorio, y planteamos aquí pues la concepción de una desterritorialización de nuestro territorio, porque aunque no dejamos el territorio, sí dejamos de hacer ciertas actividades por la violencia que estamos viviendo. Y bueno, también otra parte en la siguiente diapositiva, por favor. Otra parte de este diagnóstico es que en la Ciudad de México pues se han tomado diversas vías para erradicar la violencia contra las mujeres. Por ejemplo, está en el 2018 la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Distrito Federal, que tuvo apenas una reforma en 2019. Hay otras leyes que también han surgido a raíz de los movimientos, como la Ley Olimpia del 2020 o la Ley Ingrid del 2021, y algunas iniciativas de organizaciones no gubernamentales para concientizar sobre la violencia contra las mujeres, por ejemplo, la iniciativa Spotlight de ONU Mujeres, pero consideramos que esta respuesta ha sido insuficiente, por lo que planteamos que la educación popular feminista se presenta como una opción que propone la educación de las mujeres como una respuesta ante la violencia que vivimos. Bueno, esto sería como
las bases teóricas en las que desarrollamos esta intervención, también como desde dónde estamos partiendo, el diagnóstico de la situación, nuestra justificación y bueno, el momento en el que estamos en la investigación. Si cambiamos la diapositiva, es justamente en el plan estratégico de intervención. Y bueno, este va a ser un taller implementado desde la educación popular feminista que convocará entre 10 y 15 mujeres habitantes de la Ciudad de México mayores de 19 años. Se realizará en Casasolo, espacio de educación popular feminista que se encuentra en la alcaldía Miguel Hidalgo, aquí en la Ciudad de México. Son sesiones de 3 horas que durarán 4 días. Y bueno, aquí pusimos las sesiones que ya tenemos desarrolladas, las sesiones del taller, que se llamará Caminamos Juntas la Ciudad. Bueno, está como algunos de los ítems que iremos desarrollando en el taller, como el cuerpo territorio, liderazgos de las mujeres, cuidado y cuidados colectivos, todos estos pues enfocados hacia las experiencias de violencia que vivimos, ¿no? La que sigue, por favor. No hemos desarrollado el taller, pero planteamos que se espera que las reflexiones que se obtengan al finalizar la sesión y también un manifiesto en contra de la violencia que vivimos, pues nos ayude a demostrar que las estrategias de la educación popular feminista otorgan oportunidades a las mujeres de reflexionar sobre sus contextos, sobre la problemática de sus territorios y a buscar alternativas para contrarrestar lo que les impide vivir una vida libre y plena. Lo que sigue es el cronograma de donde estamos. Si cambiamos a la siguiente diapositiva, por favor. Yo lo veo en el cronograma. ¿Sí es correcto? Sí, ahí estamos ya. Es que se tardó un poquito en cargar. Bueno, el cronograma pues está así, haremos los ajustes necesarios en el taller y la intervención a raíz de este coloquio. Y bueno, la convocatoria del taller saldrá en julio, implementaremos el taller en agosto y bueno, dedicaremos tiempo a sistematizar los datos resultantes del taller para una redacción final de la intervención. La idea es que también quede como un taller que pueda replicarse en otras alcaldías, en otros espacios. Y bueno, las diapositivas que siguen solamente son como un poco de la bibliografía que hemos utilizado hasta ahora. Si podemos darle a las siguientes. Y bueno, eso sería todo. Agradecemos la presentación y disculpen si estuve desfasada en las diapositivas, pero mi red está un poco lenta. Y comenzaremos con las retroalimentaciones. Doctora Jennifer, por favor. Claro que sí. Muchas gracias, Julia, por la presentación. Felicitarte, es una presentación muy clara, muy ordenada, la estructura de las diapositivas que facilitan la comprensión de tu proyecto en función, una vez que se complementa con la lectura previa del resumen que nos compartiste. Yo consideraría que el planteamiento que estás ofreciendo es muy interesante, es sumamente acotado. Aquí una de las cosas en las que yo me quedaba reflexionando es sobre todo cuando planteas, digamos, la condición final de este proyecto de intervención, que es decir, que se espera que una vez que se termine de implementar y se analice, se va a demostrar que este taller de intervención bajo esta metodología o bajo este planteamiento de la educación popular feminista es la alternativa. Me parece que cuando se ordenan así estas ideas, estamos como dando por sentado que así va a ocurrir, ¿no? Estamos dando por sentado que no estamos dando espacio a la duda. Y creo que en tanto estamos planteando
problemas y preguntas de investigación, yo aquí invitaría como en vez de decir que una vez que se realice el taller y se le analice, vamos a saber que es una alternativa, más bien pensemos en qué criterios, a partir de esta revisión que tú ya has hecho de la educación popular feminista, qué criterios debería cumplir o ayudarían a evaluar el correcto funcionamiento de este taller para considerarlo una alternativa para mejorar las condiciones de vida o la protección de las mujeres en contextos urbanos. Un poco para no caer como en esta especie de tautología, ¿no? Como es educación popular feminista, es correcto, sino más bien permitir esta posibilidad de analizar en función de criterios que pueden surgir de este planteamiento, pero que den espacio a que el taller sea evaluado y que sea, y esta evaluación también habría que plantearla como en temporalidad, o sea, que en función de estos criterios que podamos definir para estudiar su viabilidad o más que su viabilidad, que haya funcionado, que haya cumplido este objetivo de proteger a las mujeres, en qué temporalidad vamos a poder estudiar y vamos a poder decir, sí, gracias a este taller se mejoraron las condiciones. Si mejorar las condiciones es el elemento que queremos analizar, ¿no? Entonces yo invitaría a que esto fuera un poco más, que se pudiera replantear en función de, es una sugerencia de esta serie, de identificar quizá esta serie de criterios. Por lo demás, considero que el contexto en el cual nos comienzas a brindar información respecto al por qué es necesario recurrir a otro tipo de herramientas que sumen a las que ya existen. Mencionabas las legislaciones, digamos, más novedosas, contemporáneas respecto a la protección de las mujeres, inclusive vas como a la primera conferencia mundial en el 95. Creo que ahí también tienes una beta como para continuar analizando y continuar definiendo estos elementos de evaluación de por qué la educación popular es la estrategia o es una estrategia, ¿no? En todo caso, también pudiera ser que el resultado de la implementación de este taller indique que esta es una estrategia adecuada a determinados contextos y a determinadas condiciones materiales, sociales, de vida de cierto grupo de mujeres. Entonces, nada más esto, invitar como a esta reflexión un poco más crítica sobre la propuesta de intervención que se está generando. Y pues de antemano desearte mucho éxito, un proyecto interesante y sobre todo considero muy útil esto que planteas, que sea un taller que además de servir a estos fines de titulación, digamos, pues también sea un elemento de replicabilidad, que esto es también sumamente importante. Y antes de olvidarlo, una condición más, una sugerencia, quizá también indagar por ahí en los marcos de la investigación-acción, que desconozco si en el planteamiento lo has revisado, pero que pudiera también dar elementos y guías para este ejercicio que planteas, ¿no? Como dar o tener un acercamiento a la comunidad, regresar para analizar la situación en un marco de investigación y nuevamente regresar, ¿no? Como un poco en contra de este extractivismo académico. Y pues esos serían mis comentarios. Muchas gracias. Gracias, doctora. Doctor Víctor, por favor. Gracias. Igual que en las ocasiones anteriores, algunas de las cosas que quisiera decir ya fueron tocadas por la doctora
Jennifer. Entonces, más bien tengo una duda que me salta es, por qué solo mujeres adultas para los talleres? Creo que sería importante, necesario y fundamental que se incluyan infancias, ¿no? Porque mucha de la información les será muy útil en su construcción como personas adultas. Bueno, es una consideración que me parecería como importante o interesante. Eh, Otro de los asuntos tiene que ver justamente con lo que comentaba la doctora Jennifer. Es cuando planteas la intervención, me pareció como interesante, ¿no? Tu planteamiento. Pero no sería como necesario también una evaluación o una constante evaluación y reactualización de los contenidos del taller que propones, porque, o sea, habría que echarlo a andar, hacer una primera prueba piloto, y ahí notarías elementos como de cuáles son los contenidos que son más urgentes trabajar, sobre cuáles profundizar más, algunos que tal vez de primera instancia parecerían ser muy necesarios, resultarán no limitarlos, no, perdón, no quitarlos, pero sí limitarlos tal vez en contenido, porque probablemente ya tengan alguna de la información. Y con esto como tratar de seguirlo construyendo, ¿no? Me parece que los talleres nunca son, nunca se terminan, nunca un taller es igual a otro, porque también depende mucho del público, de las personas que estén participando, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece que justo lo que decía la doctora Jennifer, de que considerar como que es llevarlo a cabo, es ya por sí mismo el asunto importante, yo consideraría más bien como que una serie de pruebas, ¿no? Y en ese sentido, creo que valdría la pena pensar en talleres diferenciados en el sentido de que puede ser tal vez un taller en donde se incluyan infancias y otro en donde solo acudan mujeres adultas. También me pareció como muy interesante esta parte que tiene que ver con los aspectos legales. Creo que esto es sumamente importante y que hables de todos estos corpus legales me parece que es fundamental, ¿no? Que es algo que se tiene que conocer mucho más, algo que, que todos y todas deberían de manejar. Debería ser como un contenido transversal, digamos, lo que todos deben saber sobre ciertos temas, ¿no? Una parte que a mí bueno, en todos los temas, ¿no? Pero particularmente en este, es que me llama la atención, que no está incluido, tiene que ver con el tema de discapacidad, porque una de las, o creo que probablemente las mujeres más violentadas son aquellas que tienen discapacidad y que incluso padecen una violencia desde el propio género de pertenencia, ¿no? Entonces sería como muy interesante que a partir de una educación popular feminista se considerara como uno de los sujetos más vulnerables a las mujeres con alguna discapacidad. Incluso todavía más allá, con una discapacidad que tiene que ver con aspectos intelectuales, ¿no? Porque son quienes padecen más violencia de todo tipo. Y pues nada, me parece que es un proyecto muy interesante y que, al igual que la doctora Jennifer, me parece que este podría ir mucho más allá de las intenciones meramente académicas que tienes a partir del posgrado. Y con eso cerraría. Gracias. Gracias. A continuación, Dariela Aide Alvarado Hernández, que presentará su trabajo titulado Historia de vidas de las mujeres del ejido de San Pedro Tláhuac, Ciudad de México. Adelante, por favor.
Es que ahorita voy a empezar otra vez a compartir, que tuve unos problemas. Sí, claro. ¿Me indica si se ve, por favor? Sí, ya se ve la diapositiva de la gracias. Última, ¿verdad? Sí. Sí. Bueno. Buenas tardes, mi nombre es Dariela Aide Alvarado Hernández. Soy estudiante de la Universidad Nacional Rosario Castellanos, de la maestría en Territorio y Memoria Histórica. Mi tema de investigación es Historia de vidas de las mujeres del ejido de San Pedro Tláhuac, Ciudad de México. La línea de investigación es Defensa del Territorio y Derechos Colectivos. Las historias de vida de las mujeres de San Pedro Tláhuac, como ya lo había mencionado, es mi investigación. El presente trabajo de investigación aborda la situación de las mujeres ejidatarias que viven dentro del ejido de San Pedro Tláhuac, el cual está ubicado al sureste de la Ciudad de México, dentro de la alcaldía Tláhuac, que colinda con al oriente con la alcaldía Iztapalapa, al sur con la alcaldía Xochimilco, al poniente con el Estado de México, que es con el municipio de Chalco. Actualmente el ejido tiene ya 102 años. El problema que yo encuentro es el reconocimiento del derecho agrario de las mujeres del ejido de San Pedro Tláhuac de la Ciudad de México. Los antecedentes es el reconocimiento a la mujer ejidataria, es que no es muy pronto, sino a partir de las décadas de los 80, de forma textual, que las mujeres podían participar como ejidatarias y tener representatividad política en el ejido. Sin embargo, de acuerdo a las costumbres en los ejidos, la herencia es el medio común para el acceso a la tierra. Para las mujeres, a pesar de que lo indican, aunque la legislación lo indica de otra forma, porque no hacen exclusión de género, pero pues realmente la situación es otra. La mujer no tiene acceso a la tierra más que por herencia. Esto trae como consecuencia una repercusión desfavorable, ya que solo el 21% de ellas cuentan con el título de ejidatarias, obstaculizando la participación de las mujeres rurales en los procesos de forma de decisión en la vida comunitaria, afectando directamente al desarrollo económico y social de su entorno. Esto refiere al ejido, puesto que ellas son la fuerza laboral en su mayoría del ejido, ya que ellas se dedican a la agricultura y por lo tanto pues a la conservación de la tierra. Ellas también lo ven como un legado ancestral y que debe de pasar de generación en generación. Las mujeres no lo ven tanto como que la tierra la pudieran vender, sino más bien ellas las resguardan porque pues de ahí sustentan a sus familias y lo que quieren es que esa tierra siga permaneciendo en lo que es el seno familiar. Mi pregunta de investigación es, ¿por qué no se les reconoce el derecho agrario a las mujeres del ejido de San Pedro Tláhuac de la Ciudad de México? El objetivo general de esta investigación es reconocer y proteger los derechos agrarios de las mujeres, acceso a la tierra, ya sea por título o herencia, el reconocimiento de su participación y toma de decisiones en los órganos representativos ejidal. Este objetivo es el general y, bueno, en esta lámina yo tengo a una persona que, como ya lo mencioné anteriormente, se dedica a la agricultura y es lo que ellas hacen. Siembran hortalizas que posteriormente salen a vender a lo que es el mercado o hay veces que la siembra es demasiada y con ellas surten lo que es la central de abastos que se encuentra en la alcaldía Iztapalapa. Mi metodología es cualitativa, con un enfoque narrativo, usando como herramienta historia de vida a partir de entrevistas a mujeres y hombres de 40 a 50 años. También me baso en lo que son la historia oral, puesto que ellos, en esa edad, ellos ya tuvieron el panorama o visualizaron los cambios que han sufrido a partir de la década de los 80. Por eso es que ellos pues narran cómo ha cambiado la legislación a partir de los años 80, 90, con la reforma salinista del 94, porque vieron pues realmente que la mujer toma una participación, más sin embargo sigue siendo la mayoría los hombres quien llevan la participación más en las asambleas ejidatarias y toma de decisiones, y que pues también el ejido en alguna forma se ha disminuido territorio, puesto que se ha dedicado a la venta de tierras.
También tengo la imagen o la fotografía de Marco Echeverría, una persona que he entrevistado y que es organizador y que representa la Llorona del Ejido de San Pedro Tláhuac. Es otra de las actividades que hacen las personas del ejido. Entre ellas, pues también las mujeres participan, son activistas en participar en la representación de la Llorona porque dan talleres. Hasta este momento solo tengo el desarrollo de la propuesta metodológica, sigo en diseño de los instrumentos a partir de modelos teóricos conceptuales. Se sigue revisando diseño teórico conceptual y aún no cuento con los resultados y conclusiones. Pienso lo que es implementar talleres con las mujeres ejidatarias a partir de lo que viene siendo lluvia de ideas. Pienso también fomentar los derechos por medio de la legislación, fomentar a qué tienen derecho, por qué es importante la regularización de título de ejidataria y no solamente que por herencia. Esta es parte de mi bibliografía, no lo puse todas porque si no, pues me iba a llevar más diapositivas y pues les agradezco mucho el tiempo y su atención. Agradecemos la presentación y comenzaremos con la ronda de retroalimentaciones. Doctora Jennifer, por favor. Con mucho gusto. Dariela, pues felicitarte por este trabajo, esta propuesta de trabajo. Considero bastante bien acotado el objetivo y la orientación del mismo. No obstante, hay un par de observaciones que me gustaría hacer. Sobre todo referente, un poco como ha pasado con algunas de tus compañeras, en el fundamento de la investigación. Es decir, tú como objetivo de la investigación planteas reconocer el derecho agrario y continúa. No obstante, ese nuevamente pudiera no ser el objetivo de la investigación, sino como lo que se espera de la misma, ¿no? Que la investigación en algún momento pueda plantear las bases para que este derecho agrario en las mujeres sea reconocido. Ahí hay que diferenciar de cuál va a ser el objetivo de esta investigación entonces, que quizá puede ser, y ya será una tarea para que reflexiones, pero quizá más bien sería identificar a través de las historias de vida de las distintas mujeres con las que te acerques, cuáles son los mecanismos a través de los cuales han accedido a este derecho agrario o bien cuáles han sido las condiciones que no les han permitido acercarse a este derecho agrario. Que aquí tenemos como esta diferencia entre el objetivo de investigar y el para qué va a servir la investigación. Entonces, aquí sugerirte como reflexionar en función de esto, ¿no? Del mismo modo, el título de tu investigación me parece que no permite visibilizar o desdibuja este tema. El tema no es la historia de vida. La historia de vida es, digamos, la herramienta o la técnica que tú vas a utilizar. El tema es el derecho agrario de las mujeres o el acceso al derecho agrario de las mujeres analizado a través de la historia de vida, por ejemplo. Entonces ahí también te invitaría a reformular como este título de manera que sea más atractiva, de manera que rescate desde el título, una pueda entender, una pueda comenzar a vislumbrar hacia dónde se va a dirigir esta investigación. Entiendo que el trabajo está en proceso. Me parece una estrategia muy acertada la de utilizar las historias de vida como un mecanismo, como una técnica que facilite o que permita identificar precisamente este proceso al que se han enfrentado las mujeres en el entorno agrario para acceder a sus territorios. Considero que en función, en tanto has tenido o vas teniendo estas certezas, el diseño de los instrumentos será más fácil.
Y del mismo modo será importante que cuando diseñes la estrategia para analizar la información, tengas muy presente esto que con lo que iniciamos esta ronda de retroalimentación, ¿no? El objetivo de la investigación no es reconocer el derecho, sino reconocer los mecanismos que han facilitado o que han impedido a las mujeres acceder a ese derecho. Ya en tus conclusiones podrás decir, ¿no? A manera de reconocer el derecho de las mujeres, pues te recomiendan tal cual cosa, ¿no? Y pues bueno, creo que en buena medida esos serían los comentarios. Platicarte que hay, no sé si tengas en conocimiento, que una de las políticas federales al día de hoy respecto a este reconocimiento de los derechos agrarios a las mujeres está en puerta entre la Secretaría de las Mujeres y la SEDATU, a través del reconocimiento y de la regularización de títulos, títulos de tierra. Entonces creo que también a manera contextual también es un punto importante que te puede dar elementos para investigar, ¿no? En qué se ha fundamentado, por ejemplo, esta política pública y te puede ser inspirador para el diseño de tu herramienta, de tu instrumento con el que vas a ir a campo. Y pues nada, considero que es una problemática sumamente relevante. También considero que es un tema innovador, que en los estudios rurales empieza como a ser un poco más cercano, más común, pero sobre el cual necesariamente hace falta indagar todavía más. Entonces, pues también mucha suerte, mucho éxito en este proyecto de investigación. Y hasta aquí mis comentarios. Muchas gracias. Gracias, doctora. Doctor Víctor, por favor. Muchas gracias. Me parece que es un proyecto muy, muy interesante. No sé si están pensando este proyecto en función de compararlo con otros espacios, porque, por ejemplo, están estos estudios para milpa alta, que podrían ser muy beneficiosos. O sea, cuando te escuchaba pensaba en este libro de Paula López Caballero, que se llama Los indígenas de la nación, que trata justamente el tema de la tenencia de la tierra, que sucede en milpa alta y que cruza también con temas de género para los últimos periodos que analiza el libro. Si bien este libro es como muy, muy amplio en términos históricos, porque empieza desde el siglo XVI, su parte fuerte tiene que ver con la reforma agraria que sucede en el siglo XX, post-revolucionaria, y sobre todo con estas reformas del 94 con Salinas de Gortari, que eran las que ya mencionabas, y ahí es en donde se nota como mucho la participación de la mujer como ¿cómo lo diría? Como, se me fue la palabra, como la propietaria, ¿no? Como quien es la legítima propietaria de las tierras. Entonces, si no conoces el libro, me parece que sería como fundamental. Si lo conoces, pues creo que podría ser como un buen modelo. La diferencia estaría en que Paula López hizo su trabajo a partir de archivo, pero la ventaja tuya es que irías directo con las mujeres, ¿no? Me parece también que esto que mencionaba la doctora Jennifer es muy atinado, el asunto de cómo estás nombrando a tu proyecto. Entonces creo que ajustar un poco el nombre del proyecto daría como una percepción más clara, ¿no? Estás hablando de los mecanismos que te llevan para entender cuál es la participación y cómo se les ha negado la participación como ejidatarias a las mujeres en Tláhuac. Otra cosa que a mí me genera duda es, ¿estas mujeres son indígenas? Yo casi estoy seguro que sí, pero no tengo la certeza, ¿no? Si lo son, entonces ahí también habría que darle este otro énfasis. Es una mujer indígena a la que se le está negando
su derecho a la propiedad, ¿no? Y cómo es que las que ya han tenido la posibilidad de tenerlo, lo han logrado. ¿Qué mecanismos les han permitido ese reconocimiento? Porque entonces aquí nos enfrentaríamos a otro asunto, que es que lo dices, pero como veladamente. ¿Qué es lo que marca la tradición? Es decir, cómo se rigen por usos y costumbres, y cómo es el formato desde el Estado mexicano, ¿no? En los formalismos jurídicos. Entonces, ahí también habría que poner como mucho énfasis, porque el Estado mexicano no distingue, ¿no? Para el Estado mexicano no distingue aparentemente, son ciudadanos los legítimos propietarios, pero ahí habría que analizar también esa categoría de ciudadanía. ¿Quién es ciudadano? ¿Y a qué se está refiriendo el Estado mexicano cuando dice alguien es ciudadano por tal y cual cosa? Y si consideramos como un elemento muy, muy importante dentro de la ciudadanía el ejercicio al voto, y pensamos en qué momento se empiezan a entregar estos títulos de ejido a estas personas en Tláhuac, las mujeres no tenían acceso al voto, ¿no? Cuando se dieron los primeros documentos que entregaban ejidos a personas. Entonces, de ahí tendremos que notar esta diferenciación entre ciudadanía, o más bien esta categoría de ciudadanía diferenciada, y que permanece hasta la fecha, ¿no? O sea, no todos los ciudadanos mexicanos tienen el mismo carácter. La ciudadanía, en términos del Estado mexicano, está muy diferenciada por clase, por grupo étnico, por edad, ¿no? Es decir, es interseccional. Entonces, me parece que ese también sería un elemento que tendrías que considerar a la vista de que las mujeres pueden ser indígenas, ¿no? No estoy diciendo que lo sean, pero es muy probable que lo sean. Y entonces ahí como dialogar un poco entre cuál es la organización en términos tradicionales, que probablemente sea lo que ha limitado la participación de las mujeres, y cuál es el accionar jurídico desde la perspectiva del Estado mexicano con un derecho positivo que aparentemente no distingue entre hombres y mujeres, aparentemente, ¿no? Pero que ya en la práctica, en realidad, sí hace una distinción muy, muy fuerte. Y que probablemente estas historias de vida no probablemente, estas historias de vida que pretendes realizar te van a dar toda esa información. Y va a ser como muy interesante. Y bueno, pues nada más es lo que quería decir. Muchas gracias. Me pareció muy, muy interesante tu propuesta. Muchas gracias. Agradecemos la presentación de las estudiantes, así como la participación de la y el comentarista y su asistencia a este 8º coloquio de investigación del posgrado de la Universidad Nacional Rosario Castellanos, en el cual se están presentando 450 trabajos de estudiantes en 113 mesas diferentes, que serán retroalimentadas por 125 expertos académicos de diversas instituciones de educación superior, tanto nacionales como extranjeras. Les reitero nuestro agradecimiento. Buenas tardes. Otro modo de ser humano y libre. Otro modo de ser.